El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que en el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de casi todos los casos pueden ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen la viva leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada en tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Mide aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. La primera persona en hacer mención documentaria fue E. W. Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas, a la que bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, en 1952, George Sand reafirmó, en la entrevista esotérica Destino, la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al abrir un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue el escritor sensacionalista Vincent Gaddis, quien en la Pulp Magazine Argosy habló de las desapariciones en un artículo publicado en 1964 titulado El mortal triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Horizons True Mysteries of the Sea, publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, y allí que en general sea para él que se le considera el creador del afamado triángulo. No fue, sin embargo, Gaddis quien llegó a convertir el asunto en un mito, sino Charles Bradley, escritor de ciencia ficción que en 1974 escribió el bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones, a veces manipulados y mal presentados, y copió bastante el texto de Gaddis. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción, aunque explican en casi toda su totalidad los casos de desapariciones, pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Hay quienes dicen que en el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo o haber sido destruidos, lo cual también es un mito. También hay teorías como la de los ovnis o alienígenas. Se ha sugerido que el triángulo podría estar fusionado con una estación extraterrestre en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizá, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de su ocultación. Una de las teorías más fantasiosas es aquella que, según son monstruos marinos como el Kraken, los responsables de los barcos hundidos, aunque esto no explicaría la desaparición de aviones. También hay explicaciones más creíbles, explicaciones que, aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y posiblemente tengan relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron. Por ejemplo, está el clima. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo, es una zona conocida de turbulencias poco favorables para los vuelos. Asimismo, se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes.
También puede ser el electromagnetismo, ya que al parecer en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. Bueno, vemos que hay muchas teorías para las misteriosas desapariciones de barcos y aviones en esta zona, pero sin duda hay una que yo creo que la mayoría pensará que es la más coherente, y es la de la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones de las burbujas de metano, crecerían en progreso geométrico a medida de que ascienden a la superficie, siendo que al llegar a la superficie originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferentes densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para que los pasajeros escapen. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua. En caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues tanto el profesor Joseph Manahan como David May de la Universidad Australiana Monash han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Seguiré subiendo videos así. Y si es posible, compartan mis videos por Facebook o por alguna red social. Trataré de subir un video cada semana. Gracias.